Chile está mal. El desempleo en Chile llega a un 8,7% y el 50% de los y las trabajadoras perciben salarios líquidos inferiores a los 503.000 pesos. El empleo informal aumenta. De hecho, el 44% de los empleos recuperados después de la pandemia son informales. O sea, no cuentan con ningún tipo de protección social, salud o previsión. El 10% más pobre del país tiene ingresos por debajo de los 100.000 pesos mensuales. En cambio, el 100% de quienes perciben los más altos ingresos superan los 4 millones al mes. Pero la desigualdad no solo se refleja en los salarios o ingresos de las personas. Por ejemplo, el acceso a la vivienda actualmente, el 53% de los menores de 35 años en el año 2009 podía comprarse una vivienda. Después de 12 años, solo el 27% puede acceder a este derecho básico y elemental. Ello trae muchas consecuencias. Por ejemplo, un aumento considerable de jóvenes demandando arriendos, los que aumenta su valor en una proporción mayor al aumento de los salarios. Sumado a ello, la especulación inmobiliaria, que aumentó los precios de estas en más de un 67%, haciendo inviable el ejercicio de este derecho a miles de compatriotas. En la salud, la situación es peor. Realmente una tragedia. Según el Ministerio de Salud, durante 2022, 38.000 personas fallecieron estando en alguna lista de espera. Otras 5.437 personas fallecieron con alguna garantía GES no atendida. Según la propia ministra de Salud, 38.564 personas fallecieron sin atención y esperando por una consulta médica o una cirugía. En educación, los resultados de las pruebas PISA 2022, que evalúa aprendizajes en matemática, lenguaje y ciencias, mostró, como señala el investigador Sebastián Donoso en CIPER, el fracaso total del modelo de mercado en la educación chilena, del cual solo se puede salir reemplazando este modelo de financiamiento por uno consistente con un Estado social de derechos. En pensiones el panorama no es más halagüeño, al contrario, la mitad de las personas que pudieron cotizar entre 35 y 40 años, lo que es todo un récord, lograron autofinanciar una pensión de vejez inferior a los 275.000 pesos, es decir, menos del 60% del ingreso mínimo. El caso de las mujeres es mucho más dramático. La mitad de quienes se pensionaron por vejez lograron autofinanciar pensiones por debajo de los 45.000 pesos. Es tal el nivel de miseria al que se empuja a las personas de la tercera edad, que no solo deben enfrentar la vida en condiciones de pobreza extrema y abandono, sino que en este sector es donde se ubica la tasa más alta de suicidio, ocupando Chile una de las tasas más altas de la región, solo superada por Guyana, Surinam y Uruguay. La pregunta con sentido, ¿qué habría que formularse? ¿O qué pregunta? ¿Por qué existe tanta pobreza en el país? Una respuesta tentativa sería porque existe demasiada desigualdad en la distribución de la riqueza y en la distribución y redistribución de los ingresos. Desigualdad que, por cierto, la clase empresarial y los defensores del actual modelo permanentemente desmienten. Hay un dato que ayuda a comprender por qué la pobreza es consecuencia de la desigualdad. Chile ostenta un ingreso per cápita mucho más alto que Argentina, Brasil, México y Colombia, y se sitúa como uno de los primeros en toda América Latina. ¿Cuánto es el ingreso per cápita de Chile? Actualmente es de $30.208. ¿Y qué significa? Significa supuestamente que ese valor debiera recibirlo cada hombre y cada mujer que vive en nuestro país. Veamos entonces cómo está la distribución de este ingreso para los habitantes de nuestro país. Al tipo de cambio de hoy, viernes 12 de enero, los $30.208 anuales se convierten en 27.491.092 pesos, que divididos por 12, los meses del año, correspondería a cada chileno recibir mensualmente la suma no despreciable de 2.290.294 pesos. Sabemos que eso no es así, puesto que la mitad de los hogares no alcanzan a recibir más de 503.000 pesos mensuales. ¿Qué pasa entonces con toda esa riqueza? Que está muy mal distribuida. Un solo ejemplo, el del hombre más rico de Chile, Andrónico Luxit, pasó de una fortuna de 15.400 millones de dólares en el año 2019 a 23.100 millones de dólares en el año 2023, y prácticamente sin conformar ningún empleo durante ese periodo.
Es la desigualdad entonces la que hay que corregir. Mientras haya tanto en Chile, seguiremos con niveles de pobreza extremos que para nada se justifican en el país. Ese es el desafío en la hora presente, acabar con esta tremenda injusticia que provoca la desigualdad del ingreso. Hola estimados amigos, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM del dial y a través de nuestra señal online por streaming, canal YouTube Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a la periodista Ana Muga Sáez en la dirección, a Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, hoy día tenemos un invitado importantísimo, así que invitamos a nuestros auditores a mantenerse en el programa durante la transmisión. Queremos comentar algunas cosas que nos parecen relevantes durante esta semana que ha sido altamente noticiosa. Un tema que nos parece importante, Sala Cuna con cargo a los y las trabajadoras, quitándole la responsabilidad a los empleadores. Se está debatiendo en el contexto, en el marco de la reforma de pensiones, que el día lunes anuncia una discusión a fondo, en esta presión que ha ejercitado la derecha contra el gobierno para que de los 6 puntos que inicialmente iban a ir todo a un seguro social, bueno, hoy día ya lo saben, están negociándose 3 puntos para capitalización individual y 3 puntos, comillas, para un seguro social. Pero esos 3 puntos, hay un punto que iría a financiar las salas cuna para nuestro país. Ningún chileno, ninguna chilena, ningún habitante de este país podría estar en contra de generar un sistema absolutamente decente, particularmente para las mujeres que requieren dejar a sus hijos en periodo de enseñanza en alguna guardería, en alguna sala cuna. Ello por cuanto las mujeres han perdido una participación en el mercado laboral que es tremendamente importante, especialmente después de la pandemia, y no ha podido recuperarse. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué los trabajadores, las trabajadoras, los asalariados en términos definitivos, 5.800.000 el último informe que tenemos de las cotizaciones de la Superintendencia de Pensiones, tendríamos que financiar un derecho cuya responsabilidad le asiste única y exclusivamente a los empresarios, por supuesto, con la colaboración del Estado? Y esto es tan grave porque en el gobierno de Piñera II, él, particularmente su gobierno, impulsó un proyecto que contemplaba inicialmente destinar el 0,1% del total de las remuneraciones, que gradualmente se iría aumentando hasta llegar a un 0,4%, para justamente financiar desde los empleadores con cargo a ellos y al Estado un sistema integral de salas cuna a lo largo del país. Y la derecha ha sido tan obscena en esta materia que hoy día tiene presionado al gobierno para que el gobierno un punto lo dedique a esto, lo que nos parece absolutamente inaceptable. Bueno, continúan las repercusiones por las reuniones secretas organizadas por Salaquet, continúan apareciendo comensales a las tertulias organizadas por el ex alcalde de la UDI. Cuesta mucho comprender por qué esta práctica tan espuria contaminó y atrajo la presencia y participación de tantos políticos de nuestro país, en circunstancias que todos sabíamos que Salaquet era un sujeto absolutamente corrupto. Lo grave que con ocasión de este debate se está planteando modificar la ley del lobby. La pregunta con sentido que tendríamos que hacernos, ¿para qué se quiere modificar la ley del lobby? ¿Para hacerla más laxa? ¿Hacerla más permisiva? ¿Hacerla más funcional al servicio de qué y quiénes? Son preguntas absolutamente legítimas que la ciudadanía, que la población tiene que preguntarse, especialmente cuando la situación está muy compleja en nuestro país. Hay casos de corrupción, hay casos de estas reuniones que se hicieron con Salaquet que son francamente impresentables. El caso del diputado Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo, que fue sorprendido en esta reunión. Bueno, el mismo caso de la ministra Jara, que parece un absoluto despropósito reuniéndose con las compañías de seguro y con las AFP. Son prácticas que desgraciadamente se han ido instalando en nuestro país y que hay que condenar enérgicamente de forma tal que no se normalice. Un último punto antes de ir al corte musical para concentrarnos con nuestro invitado, bueno, tiene que ver con el caso del general Yáñez. Se abrió un nuevo aspecto que es bueno revisar, a pesar que no le haya resultado el movimiento que el fiscal nacional Valencia tenía, yo diría,
planificado. A raíz de la formalización del general Yáñez, la defensa, como todos saben, del general pidió a la Fiscalía inhabilitar a los fiscales que estaban investigando el caso, Javier Almendari y Jimena Chón, acusándolos de parcialidad. Si bien la Fiscalía Nacional rechazó esta inhabilitación, el fiscal Valencia no se quedó tranquilo y reasignó el caso a un fiscal de Antofagasta para reducir el campo de investigación de la fiscal Chón y degradó al fiscal Armentaris, impidiendo que este sea el fiscal nacional suplente en caso de que él se ausentara por algún motivo, cargo que no correspondía. Esto no solamente es inusual en un país donde es inusual que se produzca que los acusados finalmente definan quiénes van a ser quienes los acusan, es decir, que puedan elegir al fiscal. Esto es francamente un acto de corrupción inaceptable por parte de este fiscal y confirma que justamente la designación del fiscal Valencia era justamente para mantener ciertos privilegios de los políticos y particularmente de sectores de la derecha y mantener este ordenamiento que tiene grandes, y hay que decirlo, grandes vicios de corrupción. Bueno, vamos al corte musical con el tema de Cat Stevens, ¿Dónde juegan los niños? Un tema relevante a propósito de lo que está ocurriendo hoy día en Palestina, que los niños, las niñas, los adolescentes han perdido hasta ese derecho tan importante como es el derecho de jugar, de soñar, de compartir con sus iguales. Bueno, vamos a ese tema, al corte musical. Bueno, volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 FM del dial FM en la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través del canal YouTube, canal.social. Bueno, hoy estamos con un gran invitado, el arquitecto, sociólogo y político Daniel Jaue, alcalde de la comuna de Recoleta. No es necesario presentarte más. Muchas gracias por venir, Daniel, bienvenido. Gracias, Tile. Bueno, agradecemos mucho la presencia tuya porque estamos en el entorno de una semana muy controvertida, un mes controvertido. Quizá va a ser el año el año ojalá sea un año político, digo política con mayúsculas, un año donde la política pueda recuperar el verdadero sentido y no lo que hemos estado presenciando durante esta última semana. Bueno, en nuestro programa queremos comenzar rápidamente para alcanzar a abordar la mayor cantidad de temas. Queremos partir por un tema que dice relación con la humanidad, la situación que está viviendo el pueblo de Palestina en estos momentos y que ha enfrentado de cierta manera la indiferencia de la comunidad internacional, hay que decirlo claramente, de la gran parte de los gobiernos. Y la indiferencia tiene que ver con que siga ocurriendo un genocidio de las proporciones que hay gente que ya le da pavor mirar las redes sociales. Bueno, a mí ya me genera un problema mirar a los niños en las condiciones que están. Pero esta semana hay una pequeña luz, yo diría. Y la Corte Internacional de Justicia, entidad de las Naciones Unidas, comenzó a ver la demanda presentada por Sudáfrica, con el objetivo de que la Corte imponga medidas urgentes a Israel para detener el ataque a Gaza. Partamos por ahí. ¿Qué te parece lo que ha pasado esta semana? Luis, bueno, agradecer esta invitación y agradecer a la radio de la Universidad de Chile este espacio, ¿no? Que siempre es un espacio que aporta a la discusión. Lo primero que me gustaría hacer notar es que esto no está pasando en los últimos 2 meses como mucha gente piensa. Lo que estamos viendo lo estamos pasando y el pueblo palestino lo sufre hace 75 años. Entonces yo quiero partir haciendo un reclamo honesto a todo nuestro mundo, ¿no? Que hoy día se sacude, se sobrecoge y se indigna porque el promedio de muertos diarios va como en 2,85, uno cada 6 minutos, decían por ahí, ¿no? Y un niño cada 14 minutos. Pero esto viene sucediendo hace 65 años y antes del 7 de octubre del año pasado habían muerto 286 palestinos ejecutados extrajudicialmente y sin ningún juicio, sin ningún tipo de juicio previo por Israel en los territorios ocupados. Entonces, duele un poco que Palestina se ponga de moda cuando el nivel del genocidio sube a niveles que no son tolerables. Pero el problema mayor es que hay un nivel de genocidio y de limpieza étnica que ya se volvió tolerable para la humanidad toda. O sea, cuando los palestinos los matan de a 4 mensuales o 10 mensuales, nadie dice nada. Está totalmente normalizado que hayan niños detenidos y condenados a 5 años por tirar una piedra.
está completamente normalizado que hayan demoliciones de vivienda todos los días en Palestina, está normalizado que hayan violaciones de los derechos humanos, restricciones a la libertad de movimiento, y por lo tanto el mundo solo reacciona cuando el horror se vuelve en un horror Así intolerable. es. Bueno, en el ¿no? caso de la Intifada ahí surgió un Exacto. movimiento de solidaridad, pero después se apagó, Se como dices fue tú, claro. apagando con el tiempo. Sí. Claro, esta semana tenemos, entre comillas, tú dijiste, una luz Pequeña de luz, esperanza. sí. Uno podría preguntarse por qué el mundo tardó tanto, ¿no? Yo recuerdo que Sudáfrica, en tiempos que era gobernado por Mandela, cuando asumió la presidencia de la República, Sudáfrica dijo: la libertad de Sudáfrica nunca va a estar completa mientras no esté la libertad del El pueblo pueblo palestino. palestino. ¿no? Eran dos luchas hermanas, los palestinos y Sudáfrica siempre tuvieron, la OLP y Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano y los otros movimientos, una relación muy estrecha, tal como la tenemos hasta el día de hoy, por ejemplo, con el pueblo saharaui en el Sáhara el Sahara. Occidental, que también está bajo ocupación. Entonces, este es un tema un poco más complejo. La luz de esperanza la trae Sudáfrica, y Sudáfrica, en una muestra de ética y de moral irreductible, obliga al resto del mundo a empezar a sumarse, ¿no? Bueno, Hay- esperemos que el gobierno de Chile tome partido. Hay Bueno, cierta esperanza con el el tema de gobierno hizo lo sí. propio en la Corte Penal Internacional, que no es la Corte Internacional de Justicia, y efectivamente yo creo que son movimientos en la dirección correcta, pero yo quisiera hacer un llamado, sobre todo a Chile, porque uno no puede llamar a otros países, pero sí al país propio, a dejar de financiar la ocupación y el holocausto. Sí. Porque una cosa es condenar lo que está pasando hoy día, pero a través de todo el intercambio comercial y a través de la dependencia tecnológica y militar que nosotros tenemos del Estado de Israel, a través de todos los negocios que le entregamos a las empresas israelíes, financiamos la ocupación, las balas y las bombas que caen sobre Gaza, y financiamos todo el terrorismo de Estado. Y por lo tanto, si este es un gobierno tan apegado a los derechos humanos, debiera replantearse la sola posibilidad de sostener relaciones con un Estado genocida. Sí, bueno, me parece absolutamente necesario, y particularmente, bueno, vamos a entrar en un tema que siempre es controvertido, porque nuestro país, como bien señalas tú, pregona, declara solidaridad con el pueblo palestino, pero al momento de tomar decisiones concretas que vayan en la dirección correcta de evitar que esto se materialice, esta presión, este asesinato, este genocidio contra el pueblo palestino, bueno, ahí no hay. De hecho, el mundo árabe, que ha sido muchas veces cuestionado, los gobiernos, algunos monárquicos, gobiernos de derecha árabe, que finalmente también hacen declaraciones, pero en la práctica negocian, Nada, no, negocian, es claro. una vergüenza lo que ha Exactamente. hecho el mundo árabe-musulmán, con la sola y digna excepción de Irán y de Yemen. Yemen ha jugado Bueno, y un Yemen rol fundamental. ha sufrido las consecuencias Ha sufrido las también. consecuencias y es un ataque que hay que condenarlo, Sí. porque es imposible, es inaceptable lo que ha hecho Estados Unidos. Bueno, eso es importante y para los Gran auditores, lo que Bretaña. estás diciendo, condenar el ataque a Yemen de las fuerzas militares de Estados Unidos en concomitancia con el Reino Unido y con las fuerzas israelitas. Tenemos que entender y asumir que Europa y Estados Unidos están practicando genocidio hoy día, porque ellos mandan las armas, ellos le dan el sustento y la impunidad a Israel, ellos tienen un manto de inmunidad para todo lo que haga el Estado genocida de Israel, y hoy día ya creo que de aquí en adelante ninguno de estos países, en Estados Unidos, en Europa, va a poder levantar la voz por los derechos humanos en ninguna parte del mundo, porque han perdido toda ética, toda moral y toda credibilidad. Eso es lo más grave, porque resulta que si normalizamos y permitimos que esto se instale como una cosa normal, si la política cede finalmente a los principios, a los valores, bueno, entonces estamos muy mal. Bueno, y aquí también hacer un llamado a mirar con lujo de detalle todos aquellos que salieron a, entre comillas, tratar de asumir la narrativa sionista, diciendo que Israel tenía el derecho a defenderse. Yo le quiero recordar a todo el mundo que el derecho internacional, el derecho a defenderse es de aquellos que están siendo atacados. Las potencias ocupantes no tienen derecho a defenderse de nada en los países ocupados. Por supuesto. ¿no? Los que tienen derecho a defenderse son efectivamente los que sufren la ocupación, los que sufren la limpieza étnica y los que sufren las violaciones a los derechos humanos
tan sistemáticas como es el pueblo palestino y no Israel. Entonces, todos aquellos discursos medios amarillentos y medios turbios, son turbios, que llaman a entender el derecho a Israel de defenderse, o no entienden nada o son simplemente sionistas encubiertos. Así es. Mira, yo te voy a plantear un tema controvertido, pero quiero entrar en el problema político de fondo, no en la chimuchina que muchas veces la prensa destaca, sobredimensiona con el objeto de distraer de lo que es sustantivo y quedarse en lo accesorio. Finalmente esa es una estrategia, yo diría, de los medios de comunicación hoy día. Siempre. Mira, bueno, hubo una polémica que tras tus declaraciones en la presentación del libro, porque señalaste que existe una contradicción entre ser de izquierda y asumirse judío, cuestión que compartimos completamente nosotros en nuestro programa. Lo hemos estado discutiendo. Creo que es interesante que hayas puesto un tema que hace mucho tiempo que no se ha puesto sobre la mesa, que ¿qué significa ser judío? ¿Qué significa ser judío para un chileno? ¿Qué significa ser sionista? Y creo que es relevante. Lucho, yo he sido uno de los defensores de los judíos de izquierda durante toda mi vida, ¿no? Expliquemos hay que hacer una precisión, porque yo me estaba refiriendo precisamente a la religión hebrea y al judaísmo como religión. ¿Y por qué lo digo? Esto uno lo puede compartir o no, pero hay judíos que efectivamente hoy día se consideran ateos. Yo ahí... Claro, es una contradicción. Uno podrá discutirlo. Sí. Ahora, decir que alguien vive una contradicción, yo no creo que sea un pecado, porque los cristianos, los musulmanes, la gente de izquierda, la gente de derecha, todos viven en contradicción, y por lo tanto yo entendí esa controversia sencillamente como una controversia interesada, y como una operación política para sacar del foco lo principal, que es el genocidio, que algunos defienden tratando de empatar y tratando de llevar agua al molino de Israel con esta supuesta condena a Hamás. Así es, ¿no? Mira, me parece tan importante esto que has señalado, porque creo para nuestro auditorio, yo diría más que para nuestro auditorio, creo que es relevante que empecemos a conceptualizar y tratemos de hacer un esfuerzo por comprender. Pero además, lo más relevante, Lucho, lo más relevante es que es increíble que alguien sienta que hay algo que no se puede discutir. Claro, o sea, como que la crítica racional se puede extender a todo ámbito de la vida cotidiana, menos claro. Esa es la antesala, justamente en la antesala. Eso es la antesala del fascismo. Sí, exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, pero creo que es bueno porque hay ciertos sectores que se autodefinen como marxistas y al mismo tiempo se definen como judíos. Entonces la respuesta es absolutamente objeto de un debate más a fondo, porque algunos... y este es un tema no menor, porque en las redes sociales uno ve, bueno, pero si Marx era judío, y así van sumando. Entonces creo que hay que aclarar qué se entiende por ser judío. Lo primero es que, mira, hoy día yo me siento inhabilitado para definir lo que es judío, porque yo no soy judío, ¿no? Y claro, hay gente que se siente que el judaísmo puede ser mucho más que una religión. Algunos dicen que puede ser menos que una religión. Pero más allá de eso, lo relevante, mira, hay ciudadanos israelíes que dicen que el concepto de pueblo judío y de tierra judía son invenciones del siglo XX. Por supuesto, o sea, ¿no? Chilenos que son hijos de chilenos, claro, nietos, ¿no?, de chilenos. Entonces, uno puede entrar en una esfera, pero lo importante es que hay un proyecto político que está anclado en el sionismo, que nace en 1897 de mano del primer congreso sionista en Basilea, Suiza, de la mano de Teodoro Herzl, que él presenta un plan para formar un hogar nacional judío, y que de todas las opciones que tenían, escogen Palestina, con un fundamento de base, ¿no?, que son el pueblo elegido y que Dios les prometió la tierra por las generaciones de las generaciones. Entonces, aquellos que no creen en el pueblo elegido y en la tierra prometida, ni siquiera deberían aceptar los fundamentos de la existencia del Estado de Israel, porque es el fundamento de base, ¿no? Y efectivamente es una contradicción desde mi perspectiva, creer en que existe un pueblo elegido, creer en una ideología supremacista y al mismo tiempo decirse marxista, que es totalmente lo contrario, es creer en la igualdad de todos los hombres y además creer en algo mucho más profundo que la igualdad entre todos los seres humanos, creer en la unidad material del mundo, creer en que las diferencias nacionales, de razas, de supuestas razas, porque no existen las razas, ¿no?, o las diferencias religiosas deben diluirse en una unidad consubstancial que es el planeta con todo lo que contiene.
el concepto de unidad material del mundo, trabajado formidablemente por Marx en el trabajo enajenado, nos invita a reflexionar sobre aquellas diferencias que separan a los hombres y dejarlas de lado para entender que todos tenemos los mismos derechos y deberes y que efectivamente el bienestar de cualquier parte del ecosistema, incluido el animal, incluida la naturaleza, es sencillamente un acto de autocuidado y no de solidaridad. Sí, bueno, interesante lo que estás planteando, Daniel, porque bueno, nos lleva a un campo filosófico que creo que es muy relevante en el presente, en la hora presente, cuando la discusión está circunscrita a cuestiones que son, como decía hace algún rato atrás, muy accesorias y que no tienen relevancia para la construcción o imaginarnos un diseño de país. Entonces quiero, en ese mismo contexto, hacerte una pregunta que también le estamos formulando a nuestros invitados, y a propósito de la reflexión que hace. Estos valores que tú colocas en el centro de la preocupación son valores que durante muchos años un sector de la sociedad los levantó como propio, que es la izquierda. ¿Mm? ¿Qué te hace ser de izquierda hoy día? Porque te he escuchado decir, y en eso también lo comparto, esta suerte de conceptos medios contrabandistas que diluyen, como ser progresista. ¿Qué es ser de izquierda hoy día para ti? Esta es una pregunta que tiene ciertos aspectos relevantes. Es compleja, pero es importante la izquierda es un empezar a hacerla. concepto que ha estado muy manoseado, pero que tiene que ver con la transformación social y con la aspiración de una sociedad igualitaria, justa, solidaria y fraterna. Está anclado precisamente en este concepto de la unidad material del mundo, que entiende el intercambio en materia de energía no más allá de la necesidad, ¿no? Sí. Es como mirar la naturaleza. Ningún árbol consume más energía libre disponible del sol para hacer la fotosíntesis de la que requiere. No acumula, no guarda energía Claro, una disponible concepción para un tanto arrendársela a otro, materialista, sí. ¿no? Sí. O sea, hay conceptos que provienen de una comprensión distinta del mundo en este concepto matriz que es la unidad material, que nos iguala a todos y que enseña que cuando uno tiene más de lo que necesita, hay inevitablemente alguien que tiene mucho menos de lo que necesita, ¿no? Y que nos enseña además que efectivamente hay cosas que no pueden ser poseídas por nadie, ¿no? Y en eso hay cosas que no pueden ser penalizadas. Por ejemplo, en nuestro mundo hoy día, en diversas partes del planeta, se penaliza la naturaleza, ¿no? Hay plantas que tú no puedes consumir. O sea, qué absurdo pensar en que algo que está ahí a disposición libre de los seres humanos, tú no la puedas cortar y no la puedas consumir porque genera efecto. La verdad es que son mecanismos de control que el ser de izquierda no debiera ni promoverlos ni tolerarlos. Pero ser de izquierda hoy día, para mí, primero, tiene que ver con la convicción de la necesidad de superar el capitalismo depredador para pasar a un mundo ecocéntrico. También tiene que ver con la superación del antropocentrismo, ¿no? Porque hoy día ya el antropocentrismo es una ideología absolutamente conservadora. Más que el hombre, para situarlo bien concretamente. Una visión mucho más holística. Exacto. En términos de Cuando tocar el ecosistema. Yo hablo en términos de Marx, es lo que yo aprendí, es lo que me cambió la vida. Yo leí El trabajo enajenado cuando tenía 14 años y al día siguiente me veía a mí mismo saludando a los árboles porque los encontraba distintos, digamos, y eso provocó un cambio en mi visión y esta comprensión profunda del concepto de naturaleza como cuerpo inorgánico del ser humano. O sea, según Marx, el ser humano tiene dos cuerpos, uno orgánico del cual depende directamente su vida, pero hay un cuerpo inorgánico que es todo lo que lo rodea, del cual depende indirectamente su vida y con el cual tiene que estar en permanente intercambio de materia y energía de manera libre para no morir. Sí, yo pocas veces he visto una definición de naturaleza más completa y más ecocéntrica, ¿no? Y más maravillosa que la que leí en el trabajo enajenado. Entonces tiene que ver con la superación del capitalismo, tiene que ver con el abandono del extractivismo y del consumismo, ¿no? Porque hoy día el capitalismo, para poder subsistir, te invita a comprar cosas que no necesitas con plata que no tienes todos los días para que algunos puedan seguir acumulando riqueza. Y eso es una trampa que proviene de la obsolescencia programada, tanto técnica como emocional, ¿no? Y que termina desarrollando en la sociedad un amor
medio irracional por lo nuevo. Y que esto nos lleva a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y estamos destruyendo el mundo. Sí, Y que no lo entiende, la verdad es que este amor por la naturaleza que algunos dicen tener, pero que son consumistas, tienen una contradicción tan profunda como la otra. sí, sí. Hace unas par de semanas atrás tuvimos a Carlos Pérez aquí también y introducimos el debate acerca de qué es ser de izquierda. Bueno, él usó algunas metáforas que me llamaron la atención profundamente a propósito de lo que estás señalando tú, Uh-huh. la importancia de tomar esta mirada holística y al ecosistema darle una importancia relevante. Bueno, él hablaba de los ecologistas de macetero, que hay muchos de esos que son los postmodernistas, y me pareció un calificativo extraordinario. Pero tú ya que has entrado en un tema que me parece muy importante, que filosofemos un poco respecto de lo que es ser de izquierda. O sea, partamos por los fundamentos, partamos por el principio, si es que podemos hablar de principio. Pero es muy importante tu reflexión. Y yo quiero ponerla en un contrasentido, porque esta reflexión que es necesaria, filosófica, encuentra una antípoda, encuentra un problema, que es la cultura dominante, enajenante, que ha hecho que los sujetos, los individuos que ayer abrazaban justamente este razonamiento filosófico en la perspectiva de materializarlo en una propuesta anticapitalista, hoy día son presa fácil de la enajenación. Entonces, ¿cómo ves tú? Porque tu discurso me hace mucho sentido. El problema es que los partidos han abandonado ese discurso. Entonces, para la materialización de esa idea, de esas grandes ideas que, al final de cuentas, hay que poner eh, raya para la suma, un mejor bienestar para todos los habitantes del planeta, no solamente los hombres, no solamente las mujeres, los animales y la naturaleza fundamentalmente. ¿Cómo es esa contradicción? ¿Mm? A ver, bueno, yo creo que algunos tienen la contradicción, no todos. ¿No? O sea, todos vivimos en contradicción Claro, pero la sociedad también enfrenta porque no hay que olvidar que nosotros, uno nace en un lugar que nos coge, nace en un tiempo que nos coge, nace en una familia que nos coge y empieza a ser socializado con ideas que tampoco uno escoge. Y Sí, cuando uno nace, se desarrolla, es educado por el neoliberalismo, es criado por el neoliberalismo conceptualmente, uno tiene que partir de la base, siendo muy humilde, de que más allá de que uno se defina de izquierda, tiene la cultura neoliberal por todas partes, impuesta sí. por todas partes y por lo tanto yo siempre hago una invitación a desconfiar de uno mismo y a confiar en el colectivo. Porque el colectivo siempre es más sabio, por eso que soy militante de tan pequeño Sí. y por eso que me gusta el trabajo en colectivo, porque cuando uno se le sale por algún lado la cultura neoliberal, cuando uno está en colectivo, alguien te va y te hace un correctivo y te dice, oye, Sí, no, sí, es bueno, que eso no le interesa a todos, sino que te interesa solo a sí, ti, sí, ¿no? sí, sí. Y de hecho, la discusión sobre la solidaridad en las políticas públicas tiene mucho que ver con esto. ¿Ah? Mucho que ver con esto que nos fueron vendiendo con el tiempo de todas las políticas contributivas, ¿no? Hay países más desarrollados en donde no tienen políticas contributivas, porque eso efectivamente es muy egoísta y es muy neoliberal. Brasil, por ejemplo, tiene un sistema de salud que no es contributivo. A nadie le cobran ningún porcentaje del salario para financiar Claro. la salud. Bueno, Tiene un sistema de salud que se financia con impuestos generales y cualquier persona tiene posibilidad y derecho a atenderse desde que nace hasta que muere en todas las enfermedades sin ninguna exclusión. ¿Por qué? Porque cuando tú consideras una sociedad contributiva, inmediatamente dejas afuera a todos aquellos que no pueden contribuir sí, porque no yo están en la economía totalmente, formal. ese es un tema que quiero discutir contigo, conversarlo, porque tiene que ver con el sistema de seguridad social en este país. Te anticipaste un poquito, pero quiero terminar la segunda parte que me parece muy importante, porque creo que el desafío también de aquellos que quieren transformar el mundo, que no se resisten a esta suerte de prepotencia organizada del sistema económico que discrimina a tanta ciudadanía, me pareció importante la reflexión que hiciste acerca de la desconfianza de uno mismo. Lenin, recuerdo, planteaba la desconfianza organizada. Y a propósito de qué fue para fundamentar justamente la forma de organización del partido, es decir, operaba sobre la base de la centralización y la democracia, la mayor democracia, pero la centralización, de forma tal que aquella desconfianza se organizaba en un partido. Completa Que, unidad, completa libertad en la discusión, claro, completa unidad en la acción. así. Entonces, ese el instrumento que es la parte subjetiva en este país está en crisis porque, digámoslo claramente, los partidos, tú militas en un partido que ha entrado en contradicciones. La sociedad necesita también conocer estos debates que están a la orden del día, porque recientemente han ocurrido
actos, conducta de militantes que se contradicen o que contravienen los principios de los partidos que aspiran a una transformación social. Yo te quiero preguntar lo siguiente, Daniel. ¿Cómo te imaginas los partidos en la etapa que viene? El partido, no hablemos del partido, el partido o la izquierda, ¿cómo debiera organizarse en esta etapa de conflicto? Lo primero, decir que varios de nosotros comulgamos con rueda de carreta en este sistema, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que nosotros tenemos una ley de partidos políticos que homologó a todos los partidos políticos y les quitó la libertad. Les quitó completamente la libertad y los formateó a todos, claro. Y los convirtió por ley en partidos burgueses. Claro, sí, sí. No obligaron a tener presidente, claro, cosa que no figura el presidente. Nos obligaron a tener Tribunal Supremo, nosotros teníamos Comisión de Cuadro. Comisión de Cuadro. Nos obligó a muchas cosas y, por ejemplo, le prohibió a los partidos, mira, se dice que en nuestro país hay libertad de prensa, pero tú cachai que las organizaciones políticas que están creadas para distribuir y difundir ideas en la sociedad tienen prohibido tener medios de comunicación. Eso no sabía, ¿no? Sí, en la ley. ¿No? Hoy día está prohibido, ¿no? Entonces, imagínate que hay una contradicción tan que trata de formatear y eso ha generado una crisis, sobre todo en los partidos de izquierda. Pero las contradicciones no solo existen en los partidos, existen también en los movimientos sociales. O sea, hoy día hay que repensar toda forma de organización y lo relevante es tratar de salirse de la caja neoliberal. ¿Cómo te imaginas eso? Bueno, a ver, nosotros tenemos una experiencia y yo siempre me gusta traerla a colación porque no se discute esta cosa. Hace 20 años el Partido Comunista de Chile en Recoleta era el 2%. No tenía ni un concejal, no tenía nada. Hicimos un plan estratégico y desarrollamos el instrumento partido, recuperando lo que más pudiéramos de los mandatos leninistas de organización en la base, pero además de la filosofía marxista de unidad material del mundo. Y empezamos a trabajar con un plan estratégico que nos llevó a trabajar en la base social y en 20 años pasamos de 4 en 4, del 2 al 11, del 11 al 18, del 18 al 41, del 41 al 54, del 54 al 65. Y en el Consejo Municipal llegamos a controlar 2/3 y llegamos a, en el distrito, tener votación que nos alcanza para 3 diputados hoy día y para hacer una contribución importante a la elección de core y de senadores. Entonces, yo creo que hay una forma de trabajar que destruye el mito de que la gente es anticomunista, de que no se puede. No. Pero hay una forma de trabajar. ¿Y a qué convicción llegamos nosotros? Lenin decía que uno tenía que dar las batallas que podía ganar. Nosotros cachamos que la batalla a la plata, con la derecha no la íbamos a poder ganar porque siempre ellos iban a tener más plata que nosotros. La plata, la pelea de los medios, míralo, ellos siempre van a tener más medios que nosotros y controlan casi el 90% del relato público y privado en Chile, ¿no? Las redes también tienen para contratar 10.000 bots y tienen redes y controlan. Entonces, uno no dice que no haya que dar esa batalla. Pero ¿cuál es la única batalla que la izquierda puede siempre ganar porque la derecha no la sabe hacer, no cree en ella ni la puede hacer? Estar con la gente todos los días en la base, cambiando para mejor sus vidas directas y promoviendo la organización, la unidad en la lucha y el dualismo de poder, que significa resolver los problemas con organización desde la base e ir subiendo en la estructura societal hasta controlar el gobierno y el poder. Pero si no tienes esa relación con la base, difícilmente. Y yo creo que uno de los problemas que tienen muchos partidos de izquierda hoy día es que están tremendamente anclados en su trabajo en la superestructura política, en la disputa del Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo todos los partidos políticos, no solo la izquierda, tuvieron un desprecio absoluto por los gobiernos locales. Todos querían ser diputados, nadie quería ser ni concejal ni alcalde, y los alcaldes y las concejalías eran como la segunda división de la política y le daban muy poca relevancia. Nosotros desarrollamos un proyecto completamente recabarranista, ¿no? Y Recabarren, siendo diputado, decía, no, lo importante está en los gobiernos locales, lo importante está en las mancomunales, en los sindicatos. Bueno, lo que se declara de izquierda, la comuna es fundamental para la aspiración comunista. Bueno, imagínate lo que hemos hecho nosotros y lo que logramos, incluso yo lo digo sin tapujos, llegamos a tener una precandidatura presidencial solo por lo que hicimos en Recoleta. Sí.
¿no? Y solo porque corrimos el cerco y cambiamos la forma de la organización y le pusimos en nuestro pequeño territorio algunos límites al neoliberalismo porque empezamos a sacar cosas del ámbito del mercado y a abaratar y a poner el precio justo en una escala diminuta que no logra cambiar la sociedad, pero que muchas de ellas hoy día están escalando y convirtiéndose en políticas públicas. La inmobiliaria popular, la farmacia popular, la óptica popular, la librería popular. Hay mucha gente que no lo sabe, Lucho, pero tú cachai que de las 345 comunas de Chile hay 297 que no tienen ninguna librería en su territorio. Nosotros no teníamos Y 213 que no tienen ninguna óptica en su territorio. Y 60 que no tienen ninguna farmacia. ¿Por qué? Porque el mercado no le interesa el bien común ni el ser humano. Seguramente no tienen ningún cajero automático, no tienen acceso a los sistemas financieros. El mercado solo opera donde tiene la rentabilidad asegurada. Eso está demostrado ya. ¿Ya? Entonces se genera una asimetría en los territorios. Y nosotros salimos a decir, no, todos los territorios tienen derecho a una ciudad completa. Yo te quería preguntar, Daniel, porque escuchándote, bueno, agradecer un poco el razonamiento que has instalado de esta reflexión más profunda, política, que creo que es tan necesario en nuestro país, pero preguntarte, pues claro, mirando Recoleta dice, en realidad tiene razón Daniel, porque ha hecho cosas que ningún otro alcalde se atrevió a hacer, que no tuvo la inteligencia, la creatividad también para hacerlo, porque no solamente basta con tener la fuerza, la voluntad, sino que hay que tener además la capacidad de imaginar, innovar, como le llaman los sectores de la burguesía generalmente. ¿Por qué crees tú que no se logra, o yo te pregunto directamente, creo que te has puesto a pensar que es necesario llevar adelante un programa, a propósito de lo que estoy preguntando a la izquierda, un programa de transformaciones y que tú seas nuevamente una alternativa para transformar este país, porque se va a venir la discusión sobre candidatura. Se viene, eso es inevitable. Esa discusión no va a partir de mí, esa discusión tiene que partir de la izquierda y tiene que partir de todos aquellos que quieran transformar Chile. Yo, si tú me preguntáis si tengo un interés particular en ser algo, no lo tengo. Okay. ¿No? Pero siempre estaré disponible, pero siempre y cuando hay una convicción que deje de lado los egos y las peleas pequeñas, en donde habitualmente toda esta izquierda medio neoliberal de cultura se entrampa y que no logramos llegar a las transformaciones. Pero no puedo dejar de... Siempre terminamos trabajando para que no gobierne la derecha. Correcto, en vez de trabajar para gobernar nosotros. Sí. Pero no puedo dejar de preguntarte, porque el razonamiento sería incoherente, no te la hiciera, porque ¿no crees también que tu partido ha jugado un rol negativo en ese sentido de proyectarte como un sujeto, no pretendiendo ganar hoy día, sino que proyectándote como un cuadro que realmente recoge un sentimiento general e instala al mismo tiempo, con la capacidad que tienes tú, temas que son tremendamente importantes? Te digo esto, no ceder tanto a la política, a la derecha me refiero. Aquí se cede en todo, en el campo de la teoría, en el campo de los conocimientos. Es que la política, Lucho, tiene que ver con un tema que es bien relevante, y yo agradezco esta pregunta, porque todas las decisiones se toman en un marco de correlación de fuerza. Mira el tema de Soquimich y Codelco. Yo creo que a nadie en Chile le puede gustar que hayamos hecho un acuerdo con Ponce Lerú. Se robó una de las empresas más estratégicas de Chile, de acuerdo con su suegro, el dictador. Tiene juicios con el Estado, lo que incluso, de acuerdo a la ley actual, le impediría tener contratos con el Estado, porque tiene juicios, tiene litigios pendientes con el Estado. Claro, lo dijo Mauricio Daza, ahora el abogado, el especialista. Además, que ha demandado. Es un gallo que se niega a pagar los impuestos, y lo tenemos demandado como Estado para que pague los impuestos, y la Corte Suprema en una de esas lo salva, ¿no? Sí, es terrible. Entonces, a nadie le gusta, pero hay que decir algo. En el marco de la actual correlación de fuerza, en donde la izquierda en el primer proceso convencional quiso poner un párrafo en donde todo esto quedaba exclusivamente para el Estado, y los socialistas se negaron, y el Frente Amplio se negó, y Atria votó en contra, ¿no? Y la Beatriz Sánchez votó en contra, los prohombres de los que se decían que venían a transformar. Tú no tienes que entender que la correlación de fuerza no te da. Y aquí hay una responsabilidad compartida con toda la sociedad. Entonces, a todos esos que apuntan al Partido Comunista y le dicen, oye, pero es que ustedes cedieron, bueno, dennos el 50% y no vamos a ceder. Pero nos han dado entre el 5 y el 7 nomás, ¿no? Entonces, uno no puede tener hegemonía cuando dentro de la izquierda también
a veces hay más anticomunismo que en la derecha, porque uno puede entender el anticomunismo de la Sí, el derecha, anticomunismo en este pero, país. pero efectivamente hay gente que no tolera ni siquiera pensar, Sí, ¿no? Y el Partido Comunista, lo que sí, es un partido de profundas raíces en la historia de Chile, pero también es un partido pragmático que no se queda en el principismo como decir todo o nada. Avancemos lo que podamos. ok. Mira, ¿No? el anticomunismo en Chile creo que debe ser de los países de América Latina quizás el más profundo. El más brutal. Sí, aquí y además también hay que decirlo, la derecha más brutal está en Chile. Además. Me lo decía un viejo anarquista argentino en una oportunidad que la derecha chilena es la más compleja, porque posa de una... Tanto así, ¿Mm? escúchame, tanto así que diarios europeos se acaban de dar cuenta que lo que hizo la derecha chilena acá es comparable a un loco que eligieron en Argentina de Sí. presidente. Sí, O sea, un gallo completamente sí, salido de sí, sus cabales. claro. Eso es parecido, dicen en los diarios londinenses, al programa de la dictadura militar y de la derecha chilena en Chile. Claro. O sea, algo que nadie hoy día entiende, que nadie es capaz de defender, es lo que hicieron la derecha en Chile, en nuestro país. Sí, mira, es relevante este tema para que la gente comprenda el nivel de impudicia que tiene esta derecha. Me decía a propósito este argentino que la derecha chilena aprendió mucho en el periodo de la Unidad Popular, fue la que más sacó las lecciones. Se preparó de tal forma que construyó una constitución política, que no hicieron las demás dictaduras, pero además posa de ser impoluta, no corrupta. Entonces sus prácticas de corrupción eran muy sutiles. Bueno, hoy día se ha ido develando. Entonces, me parece interesante este tema de ponerlo siempre en el tapujo. O sea, necesitamos una izquierda y una izquierda sólida. Nos quedan muy pocos minutos, nos falta tiempo. ¿Qué te parece el tema de las pensiones? No puedo dejar de preguntarte, porque te escuché también en el programa que estás transmitiendo todos los días miércoles, una postura tuya. El gobierno llegó planteando el 6%, que es una propuesta que nosotros la consideramos insuficiente, porque un sistema mixto suponía 8 y 8 al menos. Algunos diputados estuvieron de acuerdo, del Frente Amplio y el Partido Comunista en un principio, pero el gobierno fue cediendo a la presión, cediendo. Y finalmente terminó en un 3-3, que todavía no hay acuerdo, ojo. No, una de esas termina Sí, siendo un préstamo al Estado. sería trágico eso, porque ni Piñera pudo tanto. Entonces, pero además, quería preguntarte, son preguntas incómodas, pero bueno, tú estás acostumbrado. El rol de la ministra del Trabajo, que es camarada tuyo, en estas 3 reuniones que tuvo, pero además las tuvo con la Larraín Bianchi. No, yo creo que eso es absolutamente improcedente y no solo hablo de la ministra. Claro, yo es creo que nosotros es difícil pedirle certificado de buena no, conducta mira, a los otros, entonces... no entender que el espacio del Parlamento es para parlamentar y que en el Parlamento están los representantes de los empresarios, que son partidos políticos que representan a los empresarios. Ahí yo no me equivoco y le duela a quien le duela, creo que se ha cometido un error porque además es tener una ingenuidad brutal, pensar que los empresarios no van a filtrar algo como esto Claro. para debilitar al gobierno y a la misma ministra. No, si alguien pensaba que esto podía pasar piola, digamos, es que no conoce nada Claro. de política y que tiene una ingenuidad brutal, y ellos esperaron al minuto preciso para filtrarlo y para dejar caer este peso sobre el presidente. Ahora, los Una ministros son ingenuidad representantes, tremenda. los ministros son representantes del presidente. Aquel que pone la firma de cuánto se cede es el presidente de la República y no los ministros. Totalmente ¿no? de acuerdo. Bueno, Y eso yo lo quiero decir porque, mira, bueno, nosotros presentamos un proyecto de la libertad que eso absoluta. quiero solamente ese tema. Mira, bueno, aparte antes, no quiero olvidarse porque después nos retan. Saludos tienes de Rosario Ramírez, Fran González, saludos compañero Daniel Jadwe, Vilma Millaleo, Ana Ballera, Mario Villanueva Olmeo, muy buen invitado. Se necesitan más conversaciones de este tipo para construir izquierda y contribuir al cambio necesario. Marco Antonio Salazar, Montenegro. Sí, yo voto por Jadwe. Marcos Díaz, debemos centrarnos en un programa de emergencias de las organizaciones sociales con no alcanzo a ver la letra, de un largo aliento, con convicción para avanzar en su proyecto. Bueno, tenés mucho salud. La última pregunta. Muchas gracias, tú. La última pregunta, Daniel. Lanzamos hace algunos meses atrás en el municipio que diriges tú, junto a Senda, la propuesta de irnos todos al IPS, que es una alternativa que creo que en marzo podríamos retomarla y que tiene sentido. O sea, a ver, dinos algo sobre eso. No, mira, la campaña que nosotros lanzamos, a mí me encantaría que fuera como tú la has planteado.
pero no esa. No, nosotros, para que nadie se angustie ni piense que nosotros somos como la derecha autoritaria, que los queremos Sí, llevar sí, sí. a un ahorro forzoso para entregárselo a alguien. No, no, no. Nosotros hemos planteado la propuesta de que se apruebe una ley que dé libertad total, Claro. libertad de elección. Tanto como han dicho ¿No? ellos, han pregonado. Sí. Esto de que la libertad avanza, bueno, Sí, nosotros sí. queremos que la libertad de verdad avance. Que la gente que quiera dejar su fondo en la AFP, que yo espero que no sea nadie, no los deje. Pero que la gente que no quiera dejar los fondos en la AFP, que somos un número importante de chilenas y chilenos, se lo puedan llevar al IPS de vuelta, Así es. solo lo que han cotizado, ¿no? Y que puedan además retirar el remanente que se compone de los intereses en cuotas y en sucesivas con tope, de tal manera de no provocar una debacle, ¿no? Claro. Esto arreglaría los problemas de las pensiones, permitiría subirlas, pero además arreglaría problemas No, de y reduce el liquidez, gasto fiscal. y reduce el del Estado, gasto sí, fiscal. A pesar de que tú el otro día me escuchaste, ¿no? Sí. Yo soy partidario que en el futuro, en un programa de izquierda transformador, vayamos eliminando los sistemas Yo contributivos estoy de acuerdo, esa es una discusión y de vayamos fondo, sí. yendo hacia una sociedad más solidaria, porque cuando tú tienes un pilar, o sea, cuando tú tienes un sistema contributivo para las pensiones, dejáis sin pensión a toda la gente que no puede tributar, o sea, que no puede contribuir formalmente a través de contratos formales. Claro, por ¿no? eso hay que establecer las pensiones mínimas que están absolutamente lejanas a los montos que hoy día se pagan, las pensiones universales para el pilar no contributivo. Bueno, una discusión tremendamente importante, Daniel. Absolutamente. Daniel Jadwe ha sido nuestro invitado, queremos agradecerte porque ya nos pasamos del tiempo, así que un gran abrazo y nos vemos con nuestro auditor el próximo viernes a las 16 horas. Muchas gracias, Luchito, y un abrazo a todos y a todas quienes nos escuchan. Gracias, Daniel.